Bueno, aquellas personas que pudieron apreciar el video adjuntado ayer, es una continuación de lo referido a instalaciones eléctricas en cuanto a la metodología para poder determinar la potencia instalada, la potencia declarada y mencionamientos tanto de interruptores termomagnéticos y conductores eléctricos. Si alguien tiene alguna pregunta y si pudo ver el video. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Sobre las llaves termomagnéticas en monofásica. ¿Qué pasa Sí, si es que supera los 32 amperes algún, no sé, horno eléctrico o algo así? siempre, o sea, tenemos que basarnos siempre en nuestra carga. Si es un horno y este te menciona que tiene una potencia de 7000 o 8000 vatios y siempre te da la tensión de 220, de 230 voltios, siempre va a ser un circuito monofásico. Entonces, ¿qué se hace? Se dimensiona, se determina la corriente de acuerdo a la carga establecida y circuitos monofásicos ya hasta 63, incluso hasta 100 amperios. Pero siempre depende de la carga para poder mencionar. O sea, no es un impedimento que supere los 32 amperios. Ah, ya tenía una tabla de valores comerciales más que iba hasta el 32, pero ahora me entero que hay más. Sí, lo que corresponde a la semana 5, adjunté también unos catálogos. En parte de lo que se emplea el catálogo de impago, que es para dimensionamiento de conductores. En ella establecimos los, los tipos de instalaciones, también el tipo de conductor según su aislamiento, la tabla para poder dimensionar los electroductos, como también para adjunté un catálogo de interruptores termomagnéticos. Otra pregunta que tenga. Profe, y en el TP nosotros elegimos, ¿verdad? Tipo todos los electrodomésticos. Sí, ustedes tienen que amolar su residencia y de acuerdo a eso tienen que determinar según qué cargas, qué horno, qué microondas, si van a usar anafes, saber la potencia que consumen. Y siempre Ya. es la base es no tener la potencia eléctrica. Y de ahí se obtiene la corriente eléctrica, teniendo en cuenta también si es, por ejemplo, una anafe también que es inducción y tiene un factor de potencia. Entonces, siempre empleando las fórmulas de potencia activa. ¿Ok? Gracias. Sí. Otra pregunta que tenga. También lo que podemos hacer es, para aquellos que observan el video o todavía no pudieron observar, la de generar una pestaña, digamos, en esta semana 5 de preguntas. Entonces, todo lo referido a las dudas que tengan, van a escribir y de ahí vamos a responderles. De manera a poder demostrar en esta clase síncrona un ejercicio de aplicación. Si alguien quiere preguntar algo o en todo caso empezamos con la explicación del ejercicio. Es un ejercicio de dimensionamientos y vamos a tener en cuenta cómo se determina. Cabe resaltar que en el video adjuntado ayer explica también cómo se determina, cómo se emplean las tablas en cuestión. Entonces voy a empezar a presentar, a compartir el ejercicio y pueden interrumpirme para preguntarme si tienen alguna duda. Bueno, vamos a aplicar un ejercicio de ejemplificación de manera a centrar los conceptos
Sería un simulacro de una instalación eléctrica de una residencia, en donde ya se realizó la división de los circuitos. En esta residencia se tienen 7 circuitos con estas potencias. Entonces, nos solicita dimensionar conductores e interruptores. Antes que nada, el otro dato que nos están brindando el ejercicio es el factor de potencia, que es de 0,92. En el primer punto nos solicita el interruptor termomagnético TM limitadora. Dicho interruptor se encuentra en la pilastra detrás del medidor, de manera que primeramente debemos de determinar la potencia instalada total de los circuitos, es decir, la potencia instalada sería la suma aritmética de todas las potencias instaladas en la residencia. En este caso sería la sumatoria de P1 a P7. Dicha suma se obtiene un valor de 16.350 vatios. Esto sería entonces la potencia instalada. Para poder dimensionar y determinar si el circuito va a ser monofásico o trifásico, vamos a determinar la potencia declarada. Para ello debemos de emplear la tabla de factor de demanda y buscar este valor en la tabla. La misma va a quedar establecido. Vamos a tratar de abrir otro material. Este PDF pueden mirar. Sí, profe. Bueno, acá tenemos la tabla de factor de demanda que se encuentra en el reglamento de baja tensión de la ANDE. Tenemos la columna de circuitos con carga instalada en kilovatios y el factor de demanda según la potencia instalada. En nuestro caso, la potencia instalada es 16.350 vatios. Entonces, lo que hacemos es buscar ese valor en la tabla y vemos que está entre 12 y 20 kilovatios. De manera que se considera el inmediato superior. Para poder simplificar los cálculos, si se puede determinar para 16.000 y algo el valor que corresponde, pero para hacer más accesibles los cálculos y sería como un coeficiente de seguridad extra que le estamos dando, empleamos el inmediato superior, sería 0,80. Una vez determinado el factor de demanda, lo que hacemos es determinar la potencia declarada o la potencia demandada, que consiste en multiplicar la potencia instalada por el factor de demanda. Tenemos un valor de 13.080 vatios. Como vemos que dicha potencia declarada es superior al valor para una instalación eléctrica monofásica, que es de 10.000 vatios, concluimos que la instalación eléctrica para esta carga, para esta residencia, va a ser trifásica, la cual consta de 3 conductores de fases más el neutro. Entonces son 4 conductores que debemos de solicitar y considerar para la alimentación y posterior montaje en la instalación eléctrica. Si tienen dudas, paren, me hacen parar y me preguntan. Posteriormente, una vez terminado la potencia declarada y definido si la instalación es monofásica o trifásica, se procede a determinar la corriente eléctrica de manera a determinar el interruptor termomagnético límite. Entonces, la corriente calculada o la corriente del proyecto sería la potencia declarada dividido raíz de 3 por la tensión de línea por el factor de potencia. Sería entonces el valor que determinamos dividido raíz de 3 por 380 por 0,92. Cabe resaltar que esta fórmula se utiliza cuando la instalación es trifásica.
arroja un valor de 21,60 amperios. Entonces, la TM limitadora que vamos a utilizar debe de ser determinada o seleccionada según un catálogo del fabricante. Y observando el catálogo, tenemos que la TM debe ser de 3 por 25 amperios. ¿Qué quiere decir 3? Que es un conexionado trifásico. Cuando es un conexionado trifásico es 3 por 25, 3 por la corriente en cuestión. Para determinar el conductor preensamblado, ya que nos pide la sección del conductor del servicio, si este es del tipo preensamblado, lo que tenemos que hacer es emplear la corriente que tiene el interruptor termomagnético dimensionado, que sería de 25 amperios. De manera que en el catálogo de impacto para cables preensamblados debemos considerar la corriente de protección de 25 amperios. Entonces, vemos una tabla. Sería esta tabla para dimensionar los conductores o los cables preensamblados. Se utiliza la columna de capacidad de conducción de corriente, se busca 25 amperios, y también tener en cuenta esta zona, ya que tenemos preensamblados monofásicos y trifásicos. Entonces, existen 3 tipos de preensamblados según su alambre o conductor y también según su aislación. De manera que para este ejercicio tenemos una sección de 4 por 10 milímetros cuadrados que es cable de aluminio con aislación PVC. Además nos pide determinar la sección de la línea principal o el alimentador principal. Es aquella que va desde el limitador, el interruptor limitador, hasta la llave de corte que se encuentra en el tablero principal o tablero de distribución. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, dependiendo de cómo nos solicita o teniendo en cuenta la longitud de ese alimentador, para este caso nos dice que debemos de utilizar conductores de aislamiento PVC. Nos dice que estos conductores irán dentro de electroductos en forma subterránea, sería el tipo de instalación, y se pide o se considera una longitud de 70 metros y una caída de tensión del 2%. Entonces, como nos brindan una longitud y una caída de tensión, necesariamente debemos de calcular por la máxima capacidad de corriente y por la caída de tensión admisible. Por la máxima capacidad de conducción, lo que se hace primeramente es dirigirnos a la tabla número 1, el cual corresponde a la tipología de la instalación, y se busca en la tabla lo que es para instalaciones subterráneas, que es tipo D. Luego, una vez determinado el tipo de instalación y la letra al cual se enlaza con el tipo de instalación, debemos utilizar la tabla número de impacto, en donde en dicha tabla nos ubicamos en la columna correspondiente al tipo de instalación, que sería D, y luego usamos la columna de 3 conductores cargados, ya que nuestra instalación corresponde a una trifásica. Sería entonces esta tabla: conductor, o sea, tipo de instalación D, tenemos 2 conductores cargados, 3 conductores cargados, es una instalación trifásica, 3 conductores cargados. Y buscamos 25 amperios, que es la capacidad de la TM. Buscamos 25, tenemos 24, luego 27. Nos arroja una sección de 2,5 milímetros cuadrados. Pero por reglamento debemos de considerar 4 milímetros cuadrados.
Esa sería la sección mínima que establece el reglamento de baja tensión de la anda. Luego, por el criterio de la caída de tensión, se utiliza la fórmula, esta fórmula, que es para determinar la sección del conductor y si es una instalación trifásica, en donde la corriente sería la corriente de proyecto, la calculada, la longitud sería 70 metros, el factor de potencia sería 0,92, esto sería la conductividad del conductor, dependiendo del material, en este caso es cobre y es de 56, y la caída de tensión en voltios se determina por la tensión de alimentación, ya que es trifásico, este de 80 voltios, por el porcentaje de caída de tensión, que es 7,6 voltios. De manera que la sección que se obtiene es 5,66 milímetros cuadrados. Posteriormente, vamos a la tabla número 2, donde se dimensionan los conductores, y buscamos este valor. Buscamos 5,66, pero vamos a encontrar aquellas secciones parametrizadas y estandarizadas. Entonces, el inmediato superior sería 6 milímetros cuadrados. La misma soporta una corriente de 44 amperios. Entonces, vamos a comparar tanto la sección determinada por la máxima capacidad de conducción, que es 4 milímetros cuadrados, con la determinada por la caída de tensión, que es 6 milímetros cuadrados. De manera que obtuvimos una sección superior con el criterio de caída de tensión admisible. Se opta por conductores de fase de 6 milímetros cuadrados. Entonces serían 3 conductores de 6 milímetros cuadrados que corresponden a las fases. Faltaría determinar la sección del neutro. Para determinar la sección del neutro, tenemos que tener en cuenta que debe ser menor a 25 milímetros cuadrados. La sección del neutro, si se cumple esto, si la sección de la fase es menor o igual a 25 milímetros cuadrados, la sección del neutro va a ser igual a la sección de la fase. En este caso, la sección del neutro va a ser 6 milímetros cuadrados. Entonces, se va a necesitar para la alimentación 4 conductores, 3 fases más neutro, de 6 milímetros cuadrados, aislación PVC, ya que utilizamos la tabla para PVC. Y finalmente nos solicita el diámetro del ducto o electroducto para alojar dichos conductores. Entonces, tenemos que tener en cuenta la cantidad de conductores que poseen la alimentación y la sección de las mismas. En este caso sería 4 conductores de 6 milímetros cuadrados. De manera que nos dirigimos a la tabla que es esta. Sería máxima capacidad de conducción tipo PVC en ductos. Entonces tenemos la columna de la sección de los conductores y una columna de número de conductores, la cual va desde la unidad hasta 9 conductores dentro de un electroducto. En este caso tenemos 4 conductores. 4 conductores. Vemos la sección nominal 6 milímetros cuadrados, sería esta. Y vemos que la intersección de las mismas da un electroducto de tamaño nominal de 7 octavos pulgadas. Entonces, sería el diámetro del electroducto a utilizar para realizar la canalización de la alimentación. Un punto que quiero resaltar antes que nada es, aquí ya finaliza ya el ejercicio, es el tema del dimensionamiento del neutro.
en este punto, en los circuitos donde los conductores de fase tengan una sección mayor a 16 metros cuadrados en cobre, la sección del conductor será la mitad que el conductor de fase. Esto tiene que tener en cuenta también para su dimensionamiento. Y también esta parte está errado. Tiene que ser 25 milímetros cuadrados. Si es menor o igual a 25 milímetros cuadrados en cobre, la sección del conductor negro es igual a la del conductor de fase, no es 16. Tengan en cuenta eso. Bueno, si tienen alguna pregunta de dicho ejercicio que hemos desarrollado, si me hacen saber. Profe, profe, Sí, ¿a partir de escuchen. a partir de qué potencia declarada se considera que la conexión tiene que ser trifásica? Una vez que superen los 10.000 vatios. Si tenemos, por ejemplo, a la hora de determinar la potencia declarada un valor de superior a 10.000 vatios, la instalación eléctrica va a ser trifásica. Si es menor a ella, va a ser monofásica. Está, gracias. ¿Otra consulta que tengan? Profe, yo tengo una consulta. En una parte de tu ejercicio, no sé si quieres atrasar tu presentación. No hay problema. Del ejercicio, ¿verdad? Sí, Sí. ahí. En el primer guión, por así decirlo, dice que como es en forma subterránea, nos vamos a la tabla 1. Yo esa parte no sé si vos hiciste referencia o no sé para qué analizamos eso. ¿Y dónde veo eso? Ya. Yo adjunté en la semana 5 un tipo de catálogo en cual se establecen los tipos de instalación. Acá tengo otra tabla que es lo mismo, solamente que es un listado. Entonces tenemos varios parámetros y cada parámetro conlleva su tipo de instalación. Entonces es cuestión de buscar según necesitamos, en este caso te dice que debe ser subterráneo. Y vemos que en el punto D se utiliza tanto cables unipolares como multipolares en electroductos enterrados en canaleta no ventilada en el suelo o cables unipolares o cables multipolares directamente enterrados. Entonces, como en esta sección habla tanto de emplear electroductos para la colocación de conductores como la no utilización de la misma, se establece por la letra D. Entonces, dependiendo de cómo te solicita, cómo tenés para poder instalar tu alimentador, es cuestión de buscar qué corresponde a qué parámetro y posteriormente se va a la tabla y se busca ese parámetro de tipo de instalación, que en este caso es tipo D. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Otra pregunta que tengan? Como le dije, voy a estar creando un apartado de preguntas en la semana 5 con respecto a esta clase, si tienen una consulta, como también a la clase teórica que se desarrolló o que se alzó el día de ayer. ¿Alguna pregunta que tengan? Si no es así. Profe, una pregunta más, por favor. No, claro. ¿Viste en esa tabla que está ahí mismo en tu presentación? Ahora mismo. Sí, nosotros utilizamos la columna de 3 conductores cargados porque es trifásico. Exactamente. Y si era monofásico, entonces usábamos el de lado, el de 2. Exactamente. Pues no se confundan este estrés. Ve que a la hora de dimensionar, concluimos que para un conexionado trifásico,
de haber 4 conductores, que son 3 fases más el neutro, ¿verdad? Entonces, a la hora de poder dimensionar estos circuitos que vimos en el ejercicio, estos ejercicios tienen que estar equilibrados en un cuadro de carga. Entonces, donde cada fase RST tenga un valor igual, un valor en un intervalo del 10%. Entonces, eso hace de que el conductor neutro no circule corriente eléctrica. Es por eso que es importante realizar un equilibrio de las cargas de manera a poder obviar la corriente en el neutro y así poder emplear sin ningún inconveniente la tabla para el dimensionamiento de conductores. Si fuese un ejercicio en donde la potencia declarada sea menor a 10.000 vatios, es un circuito monofásico, por ende van a emplear interruptores termomagnéticos de monofásicos. Entonces, en vez de ser 3 por 25, va a ser 1 por 25, por ejemplo. Para terminar el preensamblado, si es un circuito monofásico, en vez de 4 por 10, sería 2 por 10. Además de la alimentación, en vez de 4 por 6, sería 2 por 6 milímetros cuadrados. Y a la hora de dimensionar el electroducto, sería 2 conductores de 6 milímetros cuadrados. ¿Se entendió esa parte? Profe, esa última parte puedes volver a explicar de esa página. ¿De esta página? ¿O de cuál? Sí, de esa. ¿Para un circuito monofásico o trifásico? Para el trifásico. Para el trifásico, para determinar el electroducto, es irnos a la tabla número 26. Profe, yo lo que dijiste último, eso de si es trifásico es 4 por tanto y si es monofásico, Sí. eso es lo que... Ya, en cuanto a los conductores, si es trifásico, siempre se utiliza 4 conductores, que son 3 fases y un neutro. Y si son circuitos monofásicos, son 2 conductores, una fase y un neutro. Entonces, esos serían los números de conductores que se utilizan tanto para el preensamblado como para la alimentación, desde tu TM limitador hasta tu TM de corte que está en el tablero de distribución o tablero principal. Y luego de ahí ya parten ya los circuitos eléctricos, que en otras clases vamos a ir mostrando y desarrollando de manera a poder dividir los circuitos, también cómo se dimensiona. El mismo procedimiento sería para dimensionar cada circuito. Siempre depende de la carga, se determina la corriente y de ahí se determinan el interruptor termomagnético y el conductor que se va a emplear. ¿Ok? ¿Otra Sí, consulta que tenga? Profe, Sí. ¿por qué para la limitadora es 3 por 25 y no 4? Porque la limitadora lo que nosotros hacemos es cortar las fases, ya que el neutro siempre está referenciado a tierra. Y como dijimos, a la hora de equilibrar las cargas, hacemos que el neutro no circule corriente. Por ende, no va a circular corriente. Y también, según el reglamento de la ANDE y en la norma paraguaya, no debe estar seccionado el neutro. Ya, entonces Ok. para la limitadora siempre consideramos 3 nomás. Y para el resto sí, los 4. Sí, para conductores, 4 conductores trifásicos y 3 por el número de amperaje que se tiene para los TM. ¿Ok? Ya. Gracias, profe. De nada. Bueno, otra pregunta que tenga antes de que se acabe mi batería. En todo caso, como les comenté, voy a agregar un ítem para preguntas. ¿Está todo claro hasta el momento? Aquellos que tienen ya sus planos aprobados ya tendrían que, y amoblados, tendrían que hacer la parte de luminarias y colocar los artefactos eléctricos según
lo dado en la clase pasada. Profe, eso se puede hacer todo en AutoCAD nomás, ¿verdad? Sí, o sea, hay un punto que tener en cuenta que es la memoria de cálculo. Entonces, hay que tener un documento de los cálculos que se realiza para los dimensionamientos, ya sea luminaria como los otros dimensionamientos que vimos hoy y que vamos a dar posteriormente. ¿Ok? Sí, profe. Dale. Entonces vamos a dejar la clase por aquí. Voy a dejar de grabar y voy a tratar de subir lo antes posible